Justo. Bueno, yo si estuviera en el público, no sé si me han respondido a la pregunta o si hemos podido responder a la pregunta si la división de poderes como instrumento es un instrumento para la efectiva tutela de los derechos administrativos. Andrés dijo en Colombia, eso no es practicable. Además dijo, no es un concepto, en eso participo. Creo que es una formulación jurídica. Será un principio con un mandato de máxima exposición. Después, Augusto trae a colación algo que se puede imbricar y dice, es muy importante todo el orden público de los derechos humanos interamericanos, pero la Corte no puede ser la última palabra que sea erga omnes para todo el territorio y la geografía de Latinoamérica. Entonces, si en nuestros países, especialmente en Argentina, que es el que más conozco, la población, el pueblo, el cuerpo político está separado por una brecha enorme de esta discusión que nosotros tenemos, porque a lo largo de lo que hemos venido escuchando, vemos que la eficiencia y la efectividad en el ejercicio de los derechos fundamentales es una materia que no está ni pendiente, está por verse el programa. Entonces, ¿quiénes son los que la aplican? ¿A dónde van el ciudadano de carne y hueso a decir, ¿quién me garantiza a mí el ejercicio de los derechos fundamentales? Las preguntas son varias. Una era si sirve el sistema, si hay división, si la Corte Interamericana puede superar los tribunales ordinarios comunes y si hay una orden, un administrador que tiene un fallo sobre un tema puntual que es aplicable a un caso. Estamos hablando de... ¿Puedo contestarte la primera pregunta en términos, a lo mejor, de armonización? Señor presidente. Entonces, en esta tónica, en estas 2 o 3 preguntas, ustedes saben las 4 o 5, vamos contestándole al público. Yo hago un pensamiento complementario de lo de Andrés. Doctor, déjelo que empiece Andrés y después le conteste. ¿Alargo yo? Listo. Andrés. ¿Te diste en cuenta dónde está el poder? Aquí sí hay separación de poder. El trasfondo de gran parte de las preguntas era otra idea de separación. Nos formulaban la idea de si una instancia internacional podía darle órdenes a una instancia nacional y si esto afectaba la separación de poderes. También si la internacionalización del derecho estaba transformando la separación de poderes o si me acuerdo de la tercera, un caso argentino que tuve muchas dificultades para entenderlo, que nos decían que había un crecimiento del poder político frente al poder judicial en materia de control o de protección de la Constitución. El trasfondo de todas las preguntas que yo vi es, creo yo, haciendo un psicoanálisis un poco arbitrario, es que tenemos el preconcepto de que hay funciones exclusivas en lo horizontal y también en lo vertical. Y entonces en lo vertical algo tiene que hacer el juez, frente a lo cual la administración no puede involucrarse, algo tiene que hacer el juez y con cierta mezquindad decide proteger esa finca propia que tiene, frente a la cual no puede haber interacción. Y lo mismo en el plano vertical, y se habla de separación vertical de poderes cuando en realidad estamos frente a otros problemas. Un problema de jerarquía de normas, un problema de competencias en los distintos niveles, pero creo que no es un problema de separación de poderes. ¿Cómo respondo a todas esas preguntas en el derecho colombiano? Creo yo que la internacionalización del derecho lo único que ha transformado es que ha puesto un actor más tanto en la formulación de políticas como en los mecanismos para controlar la actividad pública. Y ese actor más, pues, tiene unas normas frente a las cuales hay que resolver problemas como, primero, la supremacía.
Y la misma Constitución colombiana nos dice en el artículo 93 que los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos priman o prevalecen en el orden interno. A pesar de algunas modulaciones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha llegado a la conclusión de que si Colombia aceptó ese tratado internacional, pues adquirió unos compromisos internacionales frente a los cuales no existe exclusividad en el respeto de esos compromisos, sino todo el poder público en su conjunto debe respetar esos compromisos. En esa medida, el funcionario más bajo en la escala administrativa, para respetar la Constitución, debe hacer un control de convencionalidad de su competencia para poder respetar esa obligación del Estado y contribuir eficazmente a las obligaciones del Estado en el que él solamente es una parte del engranaje. Otra consideración es respecto de la eficacia de esas órdenes, de esos tribunales internacionales. Quiero compartirles un caso para no monopolizar la palabra. El año pasado, si no me equivoco, fue destituido el alcalde de Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá. Bogotá es un monstruo, no sé si tan grande, más o menos, que Buenos Aires, pero es proporcionalmente importante para el país. Y el alcalde elegido popularmente, con la votación más alta de la historia, fue destituido por una autoridad no elegida popularmente. Y fue destituido conforme a la ley colombiana, a los procedimientos colombianos, con el respeto de todas las formalidades, y la Comisión de Derechos Humanos del Pacto de San José nos dijo, le violaron derechos civiles y políticos y emitió medidas cautelares. La discusión era saber si esas medidas cautelares eran obligatorias o no en el derecho colombiano. En estricto sentido no eran obligatorias las sentencias que habría pronunciado la Corte Interamericana. Esto era simplemente una recomendación del comité, de la Comisión de Derechos Humanos. Pues la Corte Constitucional hizo una interpretación, creo yo, sistemática del ordenamiento jurídico y nos dijo, si la Constitución nos dice que los derechos fundamentales y las garantías para proteger los derechos fundamentales no son taxativas, y yo entiendo que este mecanismo de las recomendaciones buscan proteger derechos fundamentales, pues yo reconozco que tienen eficacia y son vinculantes en el orden interno. Está ejerciendo la función el alcalde de Bogotá de manera desastrosa, pero jurídica. Augusto. Gracias. El doctor Viale formuló una serie de preguntas, voy a ver si las recuerdo, y arranco con una que tiene cierta similitud con algo que desarrollé al final de mi exposición, pero que no es exactamente igual. Dijo algo así como si una decisión democrática a nivel nacional contradice el mandato de un tribunal internacional que debe prevalecer. Es decir, parto de la base de que ese mandato es una sentencia, creo que esa es la idea de la pregunta. Yo cuando rechacé la fuerza obligatoria general de la jurisprudencia, no rechacé desde luego la fuerza obligatoria de la sentencia a las partes en juicio. Eso surge claramente del Pacto de San José. La sentencia de la Corte obliga a los estados parte en el juicio. De manera que si tenemos una sentencia, esa sentencia, yo diría, en principio debe cumplirse. Y quien debe ejecutar la sentencia en lo interno, la debe cumplir y es irrelevante si es un órgano de integración democrática o no. Eso no interesa. Lo que interesa son los derechos humanos en juego y no la integración democrática o no del órgano que debe ejecutar la sentencia. Claro que hay que tener en cuenta una cosa, y es que los órganos internos de ejecución de las sentencias de la Corte no tienen por qué hacer una aplicación mecánica de la sentencia. Las sentencias de la Corte Interamericana son complicadas,
son a veces de una interpretación difíciles que crean problemas en su aplicación, y como es un documento jurídico, conforme a un texto jurídico, debe interpretarse también como todo texto jurídico, y también aquí procede el precepto de interpretación conforme. Y aquí, concretamente, el precepto de interpretación conforme al bloque de constitucionalidad. Con lo cual, de dos interpretaciones posibles, una que se ajuste al bloque y otra que no se ajuste al bloque, hay que estar a la aplicación de la sentencia que más se ajuste al bloque de constitucionalidad. Pero eso es al margen de la integración democrática de los órganos de ejecución. También el doctor Viale planteó, a ver si el esquema de separación de poderes subsiste, es eficaz o no. Bueno, si es eficaz o no, yo creo que tal vez sea un problema de aplicación, pero me parece que sin este esquema no podemos tener una adecuada salvaguarda de los derechos humanos. Y aquí vuelvo a decir que la clave está en el adecuado funcionamiento de la función jurisdiccional. Y básicamente, para asegurar esto, me parece que tenemos que razonar en torno a dos pilares. Uno, la independencia de la función. Quien ejerce la función jurisdiccional tiene que ser independiente. Y tiene que ser independiente del poder político, empezando por ahí. De manera que toda su funcionamiento no puede tener una situación que le genere dependencia. Nosotros tenemos aquí un problema, y es que el Poder Judicial y el Tribunal de Constitucionalidad no tienen autonomía presupuestal, con lo cual en definitiva es el Poder Legislativo quien aprueba el presupuesto. Cada vez que aparece una sentencia de inconstitucionalidad o una sentencia de reparación patrimonial o está a punto de salir, ya no falta algún legislador que les recuerda que en definitiva es el Parlamento que aprueba los sueldos a los magistrados. De manera que esa es una situación que realmente no es lo más ortodoxo para asegurar la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional. Lo otro es que tiene que adecuar un sistema de designación y una carrera que le asegure la independencia al margen de todos los tipos de presiones y temores para que el juez esté seguro en el ejercicio de la función. Y lo otro es el conocimiento. El derecho cambió mucho y por lo menos en nuestro país los magistrados están formados en un esquema de hace 50 años. El derecho público de hoy lo desconocen totalmente. Si seguimos pensando en un derecho administrativo en base a las prerrogativas de la administración, por más independencia que tengamos, no va a haber una adecuada protección de los derechos humanos, porque vamos a seguir hablando de la potestad unilateral de modificación de los contratos, de la posibilidad de rescindir los contratos en cualquier momento, vamos a hablar de las prerrogativas exorbitantes en todo tipo, que existe una desigualdad, y los derechos humanos brillan por su ausencia en ese tema, y también existen derechos humanos en el derecho administrativo, que no serán tan de moda como los que aparecen en otras disciplinas, pero hacen a la vida de cada uno de los habitantes de un país, hacen a la calidad de vida y a lo que se llama el derecho a vivir. Doctor Justo. Muy bien. Sí, yo diría que, retomando un poco lo que decían, o tratando de construir lo que decían los dos, me parece que la internacionalización sí afecta el principio de división de poderes. Esto es un concepto, una idea personal.
Sí coincido en términos generales que la eficacia de la división de poderes y la eficacia en la tutela de los derechos fundamentales depende de una decisión de un poder político, de un poder judicial fuerte e independiente y que se reconozca la responsabilidad estatal. Y es aquí donde yo vuelvo un poco a la idea básica, porque creo que esta internacionalización es la salida del sistema en las cortes interamericanas o en los organismos de revisión de la tutela de los derechos fundamentales a nivel internacional. Es la salida del sistema que llegan muy pocos. Pero la consecuencia cuando se sale del sistema es que, por ejemplo, en ese desarrollo de ese proceso, las razones de federalismo, de distribución de competencias y de división de poderes dentro de cada uno de los niveles endonacionales no juegan y no pueden ser opuestas como defensa para el núcleo mínimo o para lo que es el derecho humano fundamental sujeto a revisión del organismo internacional. Entonces cuando sale la sentencia después respondemos todos los argentinos como una unidad política y jurídica única. Y ahí la Corte Nacional intima a la Corte de Mendoza por el sistema de las cárceles y después intiman a los poderes ejecutivos y empiezan a hacer las cárceles y qué pasa con la situación carcelaria. Es decir, hay una emergencia, una alerta, donde como es que una mecha que dispara un sistema del funcionamiento de las organizaciones jurídicas y democráticas y de división de poderes patas para arriba. ¿Por qué? Porque la persona está en el centro del derecho y hay que cumplirlo. Entonces la división de poderes juega distinta en el caso particular. Se ve afectada. ¿Está bien o está mal? Por supuesto que está bien, en mi idea. Ahora mi pregunta es, y acá es donde vuelve el lechón arriba de la carretilla, decían arriba de mi campo, en el campo. Ahora, si a la salida del sistema es así, a la entrada del sistema, cuando está la urgencia, la necesidad, la centralidad de la persona, ¿no es así? Yo creo que sí. Entonces hay una actuación multinivel, si hay una centralidad, y la responsabilidad de todas las administraciones juntas es determinar, antes de que llegue al juez, si se llega o no se llega al núcleo mínimo o existencial. Si se llega, pues señores, hay que atenderlo. Como se hizo en Quivet Castor, nada más que en vez de hacerse por una red intra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendría que ser interjurisdiccional a niveles verticales y a niveles transversales. Es al único que le has dado poco tiempo, porque te los conté a todos, señor vicepresidente. Como el vicepresidente ha abusado de sus atribuciones... No, yo no abuso. Vos sabés que la tecnología nos exige ahora adecuarnos no a la palabra del viejo bar de la esquina, sino... Están filmando, termina, y ya me han dicho No, esa era un poco la idea, pensar que en realidad se trata de una responsabilidad de transformar, de cambiar las culturas organizacionales, que el empleado en situación de, el empleado de calle, el que atiende al ciudadano, no sea el que está aprendiendo. Hay todo un cambio de cultura organizacional y de transformación de la administración pública. Gracias, Claudio. Yo les agradezco a los panelistas, una exposición cada cual muy realmente novedosa, interesante, a todos los que nos han escuchado y espero que hayamos avanzado un poquito en esto de la división de poderes que sí creo que es una garantía y una herramienta importante para los derechos humanos. Muchas gracias a todos.